hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaún, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio ya de este martes de la semana 22 del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Hermanos y hermanas, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Con el poder del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, lleva por título este trozo de Evangelio que vamos a meditar hoy de la palabra de Dios. Y ciertamente, hermanos y hermanas, cuando viene el tema de los exorcismos de nuestro Señor Jesucristo, del poder que tiene la palabra de Dios y la autoridad que tiene la palabra de Dios, esto es bien profundo. Y sin embargo nos llena, hermanos y hermanas, de mucha sabiduría acerca de las cosas de Dios sobrenaturales, porque estamos hablando del poder de la palabra de Dios. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios, no solamente sobre las cosas naturales, sino sobre las cosas que son sobrenaturales, no materiales, sino ese mundo y el campo espiritual de aquello que existe y no se ve. Y por eso digo yo que el tema es interesantísimo, hermanos y hermanas. Aquí hemos dicho en muchas ocasiones que nosotros no podemos subestimar el poder de Satanás. Y por el otro lado también hemos dicho que tampoco podemos nosotros, hermanos y hermanas, sobreestimar el poder de Satanás. Sobreestimar, ¿por qué? Pues porque Dios tiene poder sobre Satanás, gloria a Dios, amén, y ahí está eso bien claro. Y subestimar, porque subestimar podría ser, hermanos y hermanas, caer dentro del engaño satánico, del maligno, que es que no se reconozca que Él está detrás de ciertas cosas que suceden. El Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, una de las cosas que llama la atención que tiene es que este demonio está en un hombre y está en un lugar que es de Dios. Es la sinagoga. Es sábado, día del Señor para el judío, donde se reunían a adorar al Señor. Y Jesucristo está allí y es el que está leyendo la palabra de Dios y dando el sermón y dando la homilía ese día. Vamos nosotros a ver varios aspectos aquí, hermanos y hermanas. El poder de la palabra de Dios. Y también, hermanos y hermanas, cómo el poder de la palabra de Dios y el poder de Dios en Jesús, hermanos y hermanas, domina todo aquello que venga por parte del maligno. Idea fuerza para nosotros hoy que nos va a guiar, hermanos y hermanas. Jesús siempre desenmascara al maligno para revelar sus malas intenciones y protegernos. O sea que si hoy vemos nosotros en este Evangelio cómo Jesucristo a través de su poder revela las malas intenciones de los demonios impuros, es para protegernos a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, ciertamente que nos llama la atención de la palabra de Dios hoy estas preguntas que se hace la gente cuando ven el exorcismo que realiza nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabra es esta? Dicen ellos en el versículo 36. Otras versiones dice: ¿qué significa esto que ha pasado aquí con este Jesús que vino a la sinagoga, leyó la palabra y entonces nos habló? Y mira todo lo que ha sucedido, ¿no? También se llegaron a preguntar en ese versículo 36, ¿con qué autoridad y poder manda a los demonios? ¿Dónde le viene la autoridad y poder a este hombre? Y hermanos y hermanas,
ellos se admiraban y decían, mira cómo se van. ¿Cómo se van? ¿Quién? Pues hermanos y hermanas, los demonios. De hecho, ese mismo versículo 36 nos dice que estas personas, hermanos y hermanas, habían quedado aterrados, o sea, pasmados. Habían quedado aterrados y pasmados con lo que allí había sucedido, con esto del exorcismo que había realizado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese exorcismo, hermanos y hermanas, es la palabra de Dios en acción. La palabra que Cristo pronunció toma poder allí y toma autoridad porque tiene que actuar, y Jesús actúa con la palabra de Dios. Es la acción de la palabra de Dios. Es la práctica de la misma palabra de Dios. Todos nosotros sabemos al escuchar este evangelio, hermanos y hermanas, que ya Jesucristo, estando el sábado en la sinagoga, pues había predicado. Y también dice la palabra que cuando ellos escucharon la predicación de nuestro Señor Jesucristo, luego de leer la palabra, quedaron impactados. Se impactaron y quedaron asombrados. Dice el versículo 32. ¿Y qué fue lo que les causó el estar pues impactados y asombrados, hermanos y hermanas? Porque hablaba con autoridad. No hablaba como los fariseos, no hablaba como los escribas, no hablaba como los típicos maestros de la ley que tenían que recurrir a una autoridad más grande para darle fuerza a su palabra, ¿no? Para que su palabra tuviese empuje, autoridad y credibilidad, tenían que citar a Moisés, tenían que citar a los profetas para que fuera con poder. Cristo no citaba a nadie. Cristo no citaba a nadie. Entonces, estos hermanos y hermanas, pues ellos notaban, este hombre está hablando con autoridad. Y yo quiero que reflexionemos brevemente sobre este asunto primero, ¿no? Lo que ellos notan acerca de la palabra de Jesús. Y lo que ellos notan acerca de la palabra de Jesús, número uno, y presta atención a esto, es esta palabra. Es la misma palabra que tú y yo tenemos en la Sagrada Biblia, la que escuchamos los domingos en la misa, o en la reunión de grupo para meditar, para reflexionar, o tú a solas en tu cuarto que tomas la Biblia, el Antiguo Testamento, los Salmos, Nuevo Testamento, algunas de las cartas pastorales de Pablo, y te sientas a meditar, a reflexionar y a leer. Es esta misma palabra, hermanos y hermanas, y quiero que tengas esto bien en mente. Número uno, la palabra de Dios realiza lo que ordenan. Eso es lo que ellos notan. Esta palabra tiene un poder que realiza lo que dice. Realiza lo que dice. Eso en primer lugar. Y ahora, ¿y por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué esta palabra realiza lo que dice? Porque es palabra divina. Y de esto hablamos ayer un poco. Y traté de diferenciarlas a ustedes para que se dieran cuenta de que las palabras de Cristo no son discurso humano. La palabra de Cristo es palabra de Dios. Se origina en el poder divino. Por lo tanto, en segundo lugar, ellos notan que esta palabra es divina. O nosotros tenemos que ver que es divina también, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Eso es importante. Esa pregunta de qué autoridad es esta, ahí tiene la respuesta, hermanos y hermanas. ¿Qué autoridad es esta, no? ¿Qué palabra es esta? Esta es la palabra de Dios que tiene poder, la palabra divina, que a veces nosotros subestimamos porque a veces no apreciamos el valor que tiene esta palabra de Dios. ¿Dónde está metida nuestra Biblia, hermanos y hermanas? ¿Dónde está puesta nuestra Biblia? Adorno y ornamento de qué se ha convertido nuestra Biblia. Tal vez la sacamos solo en el momento de ir al grupo, pues, de la asociación al que yo pertenezco, hermanos y hermanas. ¿Qué autoridad es esta? Es la autoridad de Dios. Es palabra divina. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa, hermanos y hermanas, el tercer punto que te quiero señalar aquí hoy sobre la palabra y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es que Jesucristo tenía conocimiento de dónde viene la autoridad de la palabra, de Dios Padre. Jesucristo tenía ese conocimiento. Tú y yo tenemos que tener conocimiento que la palabra de Dios, como no es un discurso humano, y la palabra de Dios tiene poder y es divina y viene de parte de Dios, hermanos y hermanas, yo tengo que tener ese conocimiento aquí. Si yo no tengo ese conocimiento, voy a poner la Biblia en cualquier sitio, la palabra de Dios como discurso humano,
como si hubiese leído una revista, un periódico, un libro donde me entretuve con las lindas historias que tiene pues la Biblia acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y dejarlo ahí simplemente como, pues hermanos y hermanas, algo para mi entretenimiento y para mi buena lectura del día. Es mucho más, hermanos y hermanas. Jesús tenía conocimiento de dónde viene la autoridad de la palabra de Dios. ¿Tienes tú conocimiento de dónde viene la autoridad de esa palabra de la Sagrada Escritura? De Dios Padre, hermanos y hermanas. Y como Jesús, hermanos y hermanas, este sería el cuarto elemento que te quiero añadir aquí. Y como Jesús tiene una relación de armonía, la relación de Jesús con Dios es una relación de armonía. Jesucristo no está desintonizado de Dios, está en frecuencia con Dios. Y como había esa armonía, hermanos y hermanas, esa armonía que había de Jesús con su Padre era de amor. Y ese amor lo llevaba a la obediencia. Gloria a Dios. Es esa obediencia de la relación de Jesucristo con Dios Padre que hace posible que la palabra de Dios, que tiene poder, se materialice en él. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Es nuestra relación con Dios de amor. Y de ese amor el fruto es la obediencia de su palabra. ¿Ves tú cómo entonces la palabra, hermanos y hermanas, la palabra es vida y la palabra está viva de parte de Dios? Yo soy el que puedo hacer que la palabra de Dios, yo no sé, como si estuviera muerta, como si fuera inútil, como si fuera impotente, como si no tuviera el poder que nosotros hoy vemos, hermanos, que tiene. Esto es, hermanos y hermanas, muy importante para cada uno de nosotros, porque nosotros a diario necesitamos entrar en la Escritura, leer, meditar, reflexionar, orar con los salmos de Dios como nos inspira la misma iglesia, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, otro de los aspectos que tú y yo tenemos que considerar en este primer punto de la palabra en Jesús con su poder es que tú y yo sabemos que Jesucristo era una persona humilde, hermanos y hermanas, y había una sencillez en Jesús. Eso también impactó a esta gente. Eso es lo que les provoca a ellos, hermanos y hermanas, quedar impactados y asombrados. ¿Por qué? Porque Jesucristo era sencillo, era simple, hermanos y hermanas, humilde. Un hombre humilde, que la misma gente decía, pero si es que viene de Nazaret, si es que su papá es José, el hijo de María, conocemos a sus parientes. Hermanos y hermanas, Jesucristo tenía una humildad y una sencillez tan grande que cuando obraba milagros las personas decían, pero ¿cómo puede salir tanto poder de ese hombre? Pero ¿y cómo puede hacer esos milagros que hace? ¿Cómo puede su palabra conmovernos y sacudirnos si yo sé de dónde él viene y yo conozco a su papá? Es la humildad, hermanos y hermanas, la sencillez. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque la recepción, la acogida de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, tiene que ser con humildad. Ahí obra Dios. Tiene que ser, hermanos y hermanas, con sencillez. Eso llama la atención de toda esta gente. Es más, me llama a mí la atención también, hermanos y hermanas, la autoridad en Jesucristo se puede dar en medio de su humildad y de su sencillez. Y esto va siempre junto en la vida de Jesucristo, nuestro Señor. Yo tengo que ser sencillo, yo tengo que ser humilde, hermanos y hermanas, para que la palabra de Dios haga presente también a Dios y su poder y su obra en nosotros. Jesucristo es grande, ¿verdad, hermanos y hermanas? ¿Conoces tú la grandeza de Jesucristo? Claro que sí, que tú y yo la conocemos después de 2000 años y todo lo que nosotros sabemos de las cosas de Dios y por el tiempo que llevamos en las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Pero a pesar de la grandeza y de lo grande que es Jesucristo, hermanos y hermanas, Él mantiene esa armonía. Soy grande, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, soy el Señor, soy el Salvador, pero Dios es mi Padre. Pero cumplo la voluntad de Dios, pero obedezco a mi Padre, pero guardo los mandamientos de Dios. Ahí está la humildad. Ahí es que se ve, hermanos y hermanas, la sencillez. Y cuando te estoy hablando de esto, ¿por qué te estoy hablando de eso? Porque eso es lo que da paso a la eficacia de la palabra de Dios. Eso es lo que da paso, hermanos y hermanas, a la efectividad de la palabra de Dios. Es eficaz por eso.
es efectiva. Por eso, hermanos y hermanas, y yo quiero que eso pase en mi vida o no, que al leer la palabra de Dios yo sienta el consuelo, que al leer la palabra de Dios yo sienta la paz, que al leer la palabra de Dios yo me sienta seguro, protegido, es más atrevido para enfrentar los retos de la vida, para superar todo tipo de situación, para sanarme en medio de la enfermedad, para expulsar todo tipo de amenaza por parte del maligno con sus malas intenciones de mi vida. ¿Sí o no? ¿Está esa esperanza en nuestras vidas, hermanos y hermanas? La palabra de Dios entonces, hermanos y hermanas, tiene esa efectividad y esa eficacia en Jesús. Y si nosotros la queremos en nosotros también, hermanos y hermanas, sería darnos cuenta de que tenemos que hacer lo mismo que Jesús ha hecho, que tenemos que imitar lo mismo que Jesús ha hecho, tenerlo como nuestro guía, tenerlo como nuestro modelo, estar dentro del plan, la misión que Él nos propone y llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en su vida, hermanos y hermanas, nunca se ajustó a los parámetros del mundo o de lo humano. Ahí es que toma efecto la palabra de Dios. Ahí es que la palabra de Dios la predicamos distinto y diferente. Ahí es que la presencia de Dios habita en nosotros cuando predicamos la palabra de Dios y la obra se ve, la acción se ve. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña a través de su vida, de esa humildad y esa sencillez, hermanos y hermanas, que Él no se deja controlar por los parámetros del mundo, ni depende de ellos, ni del espíritu del mundo, ni de nada del mundo lo ata. Igual a nosotros, Cristo nunca, hermanos y hermanas, estuvo en competencia sobre las cosas de Dios. ¿A qué me refiero? Jesucristo nunca estuvo como en un espíritu de competencia a ver quién tiene más poder, a ver quién tiene más fuerza, a ver quién tiene más presencia de Dios, más fuerza espiritual es a lo que me refiero. Hoy en día, hermanos y hermanas, a veces parece que algunos cargan la Biblia, predican la palabra de Dios, pero para imponerse en que expulsamos tantos demonios, se convirtieron tantos demonios en un espíritu de competitividad, de competición. Hermanos y hermanas, que ¿por qué metemos esto en las cosas de Dios? De hecho, Jesucristo mismo, luego de que los discípulos fueron enviados a predicar la buena noticia y hacer lo mismo que Él, vinieron con grandes logros y éxitos. Hemos predicado tu palabra, hemos sanado enfermos, hemos echado demonios. Y Cristo les dijo y les advirtió a todos ellos en torno a los exorcismos y en torno a los milagros. Oiga, no se asombren mucho, les dijo o les dio a entender Cristo, por los milagros que están haciendo. No se asombren mucho y no se alegren mucho por los signos que les están acompañando o por los exorcismos. Alégrese más bien porque vuestros nombres estén escritos en el libro de Dios. Gloria a Dios. Ese es el espíritu, hermanos y hermanas. O sea, ¿cómo va a estar una iglesia con otra iglesia? Una asamblea con otra asamblea. Un sacerdote con un pastor en un espíritu de competencia, de obras, de milagros, de cuántas personas asisten. Este espíritu no viene de Dios, hermanos y hermanas. Siempre el centro tiene que ser Jesucristo y todo se origina en Jesús y todo debe terminar en Jesucristo el Señor, y ese es el espíritu que tenemos que tener nosotros. Y esa enseñanza, hermanos y hermanas, la digo porque viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en sus 4 evangelios, hermanos y hermanas, según así los evangelistas lo describen en su obra y en sus palabras, hermanos y hermanas, nunca fue un hombre de intereses personales, y tú y yo no podemos tener intereses personales en las cosas de Dios, porque los intereses personales lo que hacen es que nos atan y nos hacen depender y nos quitan la libertad. ¿Qué intereses personales podemos tener que dañan la presencia de Dios, la autoridad de Dios y la obra de Dios en nuestra vida? Los afanes del mundo, la superioridad, el lucro, los afanes del lucro también, la búsqueda de la alabanza personal, hermanos y hermanas, el culto a nuestra propia persona.
Todo eso hay que desligarlo, desatarlo. Nada de eso tenía nuestro Señor Jesucristo para poder obrar con el poder que obró, para poder hacer lo que Él hizo. Y lo estamos diciendo porque Jesucristo fue el que lo dijo, que con fe, hermanos y hermanas, creyendo en Él y siguiéndolo a Él, nosotros haríamos obras mayores que las de Él. Y muchos hicieron obras mayores que las que hizo Él. Gloria a Dios, eso está ahí presente. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, meditarlo. Hacia eso nos lleva la meditación y la reflexión de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Por lo tanto, importante verlo así. En cuanto a lo personal, hermanos y hermanas, nunca tuvo Jesucristo una búsqueda de alabanza personal, sino que todo se daba para que se glorifique mi Padre Dios del cielo. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. El segundo punto que tenemos que tocar hoy es el del exorcismo. Y no podemos dejarlo pasar por alto, hermanos y hermanas. Es interesante lo que ocurre aquí con el hecho del exorcismo, hermanos y hermanas. Está en los versículos 33 al 35, hermanos y hermanas. Y quiero leértelos rapidito y comentar de esto bastante rápido. Empieza así ese versículo. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado. Y lo primero que te quiero que te fijes es dónde se encontraba este hombre endemoniado. No está en el cafetín, no está en el prostíbulo, no está en el cuarto de la infidelidad, no está en el ambiente pecaminoso, maligno, tal vez en el ambiente misterioso satánico. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado. En la sinagoga, hermanos y hermanas. Y aquí no podemos olvidar nosotros que el versículo 31 nos declara qué día era. Y decía, y dice la palabra, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, día del Señor para el judío. El día que ellos tenían que guardar y reservar para Dios. O sea, son momentos en que todo es de Dios. El sábado que el judío guardaba porque entendía que será el día de ellos adorar a Dios. En la sinagoga porque ahí es que está el templo y el templo es presencia y la obra de Dios. Ahí es que está el demonio con este hombre, hermanos y hermanas. Entonces, quiero que no olvides eso. Porque a veces queremos meter al demonio dentro de donde está el pecado, ahí está el demonio. Sí, está, pero puede estar en otros sitios, hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, en el versículo 34 empiezan a hablar en plural y en singular, que es lo que notamos. A veces hablan unos demonios en plural y a veces habla un demonio en singular. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? De nosotros, plural. Has venido a destruirnos en plural. Ahora viene el singular. Yo sé quién eres tú. Totalmente plural. Quiere decir que ahí dentro hay un líder, hermanos y hermanas. Ahí hay un demonio mayor. Por eso está en la sinagoga. Hay un demonio ahí que controla. En esas preguntas de ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Nota cómo dicen Jesús de Nazaret. Eso es lo que dice mucha gente. ¿De dónde es Jesús? Ah, ese Jesús yo lo conozco. Este es Jesús de Nazaret. El hombre. Lo humano. Empiezan por reconocer a Jesucristo en lo humano, en su humanidad, en eso de que es de Nazaret, ¿verdad? Como mucha gente lo hacía en su tiempo. Pero a la misma vez van desarrollando que saben lo que Jesucristo hace con ellos. ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? O sea, que saben cuál es el plan de Dios para con ellos. Están al tanto de eso. Ahora bien, hermanos y hermanas, esta confesión de parte de los demonios o del demonio. Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. El santo de Dios. Y aquí entonces está lo divino. Viste, primero Jesús de Nazaret, el hombre. Ahora el santo de Dios. O sea, que reconocen la naturaleza humana en Jesús y reconocen la naturaleza divina en Jesucristo el Señor. Los demonios, lo que a veces mucha gente ni conoce, los demonios los reconocen. Hay gente que no reconocen que Jesucristo vino a esta tierra y fue histórico, que vivió, que fue de carne y hueso. Hay gente que no cree eso y los demonios lo creen. Hay gente que no cree en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios,
Y los demonios, hermanos y hermanas, saben que es que el Santo de Dios. Ahora, aquí dice el versículo 35, Jesús amenazó al demonio, ordenándole, cállate y sal de ese hombre. ¿Por qué los mandó a callar? Hermanos y hermanas, hay muchas cosas que se pueden decir de por qué los mandó a callar, pero una de las cosas que por Cristo los manda a callar es porque ellos saben que es Jesucristo el hombre histórico, saben que Jesucristo, hermanos y hermanas, es el Santo de Dios, y aún sabiendo todo esto, no quieren confesar que Jesucristo es el Señor. Los demonios nunca confiesan que Jesucristo es el Señor. Por eso Jesucristo los manda a callar. Cállense la boca, que ustedes siempre se pasan hablando de quién yo soy, pero no dicen realmente lo que yo soy. Vuestro Señor. Que tengo poder sobre ustedes. Que soy también el Señor de todo cuanto Dios ha creado, hermanos y hermanas. Eso está ahí también. El demonio lo arrojó al suelo, aquel hombre, hermanos y hermanas, pero luego salió de él sin hacerle algún daño. Sin hacerle algún daño. Te expliqué eso anteriormente, hermanos y hermanas, brevemente, pero ahora quiero finalmente aterrizar clave, hermanos y hermanas, en esa frase que yo entiendo que es una frase muy, pero que muy importante, hermanos y hermanas. Esa frase denota mucho, hermanos y hermanas. Salió de allí sin hacerle ningún daño. Versículo 35. ¿Qué daño, hermanos y hermanas? ¿Qué daño nos puede hacer el maligno a nosotros? Porque aquí Cristo evitó que le hiciera daño a aquel pobre hombre. ¿Qué daño evitó Jesucristo que esos demonios le pudieran hacer a aquel hombre? Y quiero que lo piense porque eso es lo que quiere evitar Jesucristo que nos pase a nosotros, que el demonio nos haga daño. Quiere decir que el demonio estaba metido en aquel hombre, pero aún no le había hecho daño. Lo poseía, lo dominaba, pero no le había hecho daño. El daño lo evitó nuestro Señor Jesucristo, el daño que le podía causar a aquel hombre. Hermanos y hermanas, es descrito este demonio como un espíritu impuro, que es para los judíos un espíritu impuro, un demonio verdadero, un demonio malvado, hermanos y hermanas, cuya misión es, y escucha esto bien, desarreglar o desordenar el espíritu humano, el espíritu de los hombres, el espíritu de las mujeres. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu no es el alma. El espíritu no es el alma. Somos cuerpo, hermanos y hermanas, carne, y somos alma. Pero el espíritu es lo que de Dios hay en nosotros. Gloria a Dios. Lo que de Dios hay en nosotros. O sea que ¿qué es el daño que hace? El daño que hace el demonio es robarnos la bendición de Dios. Robarnos lo que de Dios hay en nosotros, dañarlo, destruirlo, romperlo, acabarlo, hermanos y hermanas. Por eso este espíritu, hermanos y hermanas, es señalado como un espíritu que es malvado, de verdad. Y gracias a Dios todo eso lo evitó nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Dañar es como decir que el demonio impuro, verdadero, trata de ensuciar, hermanos y hermanas, lo limpio que hay de nosotros, de Dios, lo inmaculado, lo puro, lo bueno, lo de la luz, apagarla, que estemos en tinieblas. Todo eso cae ahí, hermanos y hermanas. Es dañar, es destruir, hermanos y hermanas, las cosas de Dios en nosotros. Y no solamente en nosotros, hermanos y hermanas, también en la comunidad cristiana, en la asamblea, en la congregación, en la iglesia, manchar también. Hoy día estamos pasando por grandes crisis en la Iglesia Católica a nivel universal, hermanos y hermanas, con todo lo que está saliendo a la luz, que estaba en las tinieblas. Dañar la luz de la iglesia es obra del demonio. Llenarla de tinieblas, ¿no? Está haciendo estragos, hermanos y hermanas. Y a veces estamos, pues, como que no identificando las cosas o llamándolas por su nombre, hermanos y hermanas. Por eso es que Cristo se dedica a purificar su iglesia. Y purificó a este hombre allí, hermanos y hermanas, para que saliera de las tinieblas y evitar que cayera todo tipo de daño, hermanos y hermanas, sobre él. Así que es importante nosotros verlo sobre nosotros
y sobre la asamblea también, desordenar, hermanos y hermanas, desarreglar las cosas de Dios y el Espíritu de Dios que está en nosotros. Hermanos y hermanas, aquí también pues tenemos que pensar que Dios nos ha dado la vida, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros siempre hemos creído, que la vida viene ¿de quién? Pues viene de parte de Dios. Que la presencia de Dios está en nosotros porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, dentro de esos parámetros, hermanos y hermanas, dentro de eso que nosotros tenemos por fe, el maligno quiere con su poder destruir esa misma vida que Dios nos ha dado, que es bendita, que es santa, y destruir la dignidad que tenemos nosotros por la vida que Dios nos ha dado. ¿Y de qué dignidad nosotros estamos hablando? La dignidad de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, de Dios Padre, el Dios de Jesús. Estar endemoniado, hermanos y hermanas, es cuando el demonio destruye nuestra dignidad y la vida de Dios en nosotros. Muy malo. El maligno sabe que un cristiano, y ya esto viene por parte de lo que hace Dios, de lo que hace Jesús. El maligno sabe que un cristiano cuya vida es la vida de Dios. Y cuando yo digo que el cristiano vive la vida de Dios, lo que yo estoy diciendo es que el cristiano cumple la voluntad de Dios. Cuando el demonio sabe eso, y que yo y tú como hijos de Dios, hermanos y hermanas, en esta vida, si nosotros le damos valor a todo eso y amamos a Dios como Padre, y al amarnos nuestra relación es una relación de obediencia, de guardar aquello que Dios nos pide, esa persona, hermanos y hermanas, está poseída por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Es el Espíritu de Dios. Que ese Espíritu de Dios es lo que hace presente a Jesús en nuestras vidas y la obra protectora de Jesús. Tú nunca olvides eso. Porque si estamos hablando de la posesión satánica, vamos a hablar también de la posesión espiritual de Dios, que es bueno con nosotros, ¿no? Yo quiero repetirte eso otra vez. El maligno sabe que un cristiano cuya vida es la vida de Dios y la vive cumpliendo la voluntad de Dios como hijo de Dios, y en esa relación ama a Dios como Padre en obediencia, esa persona está poseída por el Espíritu de Dios, que hace presente a Jesús, hermanos y hermanas, en nuestras vidas, y ahí está la protección. Ahí el maligno, hermanos y hermanas, sabe que su plan y sabe que su acción es ineficaz. Ahí es que se da cuenta. Y Jesús y su presencia, hermanos y hermanas, en nosotros desenmascaran las intenciones ocultas del enemigo Satanás, del enemigo demonio, del enemigo maligno. Hoy, hermanos y hermanas, eso es importante tenerlo en mente, porque eso es fuerza de la presencia de Dios en nosotros. Eso es convicción. Eso es convicción. Así las cosas, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos concluir nosotros hoy la reflexión de la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, cuando Jesús nos habla a través de su palabra, la cogemos como que viene de alguna verdadera autoridad. Cuando Jesús nos habla acerca de su palabra, tú la acoges, la recibes, la entiendes, la comprendes, la haces tuya porque reconoces que viene de la autoridad genuina. Estamos hablando de Dios. Hermanos y hermanas, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esa pregunta hay que contestarla en reflexión. Y número 2, hermanos y hermanas, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los griegos del tiempo de Jesús nuestro Señor, que eran paganos, esa gente creían, hermanos y hermanas, que habían demonios buenos y demonios malos. Los griegos del tiempo de Cristo, ellos creían que habían demonios buenos y demonios malos. Y yo quiero que tú sepas que hoy en día hay gente que cree que hay demonios buenos y demonios malos. Y esto tiene que ser obra del engaño de parte de Satanás, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, cualquier mal con el que yo me entretenga revela que yo creo que hay demonios buenos. Cualquier mal, cualquier
pecado, cualquier mala acción con la cual yo me entretengo, disfruto, la deseo, la ambiciono, la busco, la hago mía, hermanos y hermanas, eso es creer que hay demonios buenos. Y con eso tú y yo tenemos que tener cuidado, porque para mí que eso es un signo de cómo el diablo se está moviendo hoy día en nuestros tiempos. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque hay gente que piensa que hay demonios buenos. Hermanos y hermanas, porque hoy día nosotros estamos viendo que hay templos satánicos. Entonces hay gente que piensa que Satanás es bueno. Hay creyentes, o sea, gente que cree en los demonios y Satanás como un Dios, como una deidad, como un Señor a quien hay que postrarse, arrodillarse, hacerle culto, venerarlo, orarle y sacrificarle cosas, hermanos y hermanas, porque creen que es bueno. Y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Eso está operando en la actualidad, hermanos y hermanas. Yo no estoy hablando de cosas medievales, estamos hablando de hoy en día. Eso está ocurriendo. Hoy día, hermanos y hermanas, otro punto a considerar con esta palabra de Dios es que resulta bien difícil. ¿No te resulta a ti bien difícil comprender o tratar de explicar algunas acciones, hermanos y hermanas, algunos crímenes cometidos por ciertas personas? No hemos visto hasta eso en la televisión. ¿Cómo resulta tan difícil explicar que un esposo mate a una esposa? O que una esposa mate a un esposo. Que un padre mate a sus hijos y los asfixie con ellos dentro de un carro prendido con el monóxido de carbono y asfixiarse los tres y enfrentar la muerte. ¿Cómo hay personas que han matado a su madre o han matado a su padre? Eso resulta bien difícil explicarlo. Es más, hay personas que por televisión dicen, pero si es que ese hombre ni se sentía, es que ese hombre aquí no tenía problemas con nadie. Y se sorprenden, no saben cómo explicarlo. ¿Cómo explicar el abuso sexual, hermanos y hermanas, de un infante, de un niño de menor de 6 años? Abuso sexual, violación. La gente no puede explicar cómo eso ocurre. Esas son las cuestiones de la pedofilia, ¿verdad? Que se están dando hoy tantos casos. Que eso antes como que no sonaba, hermanos y hermanas. El pederastra. Abuso sexual de menores. Personas que tienen relaciones sexuales con niños y niñas. Hermanos y hermanas, y tratar de explicarlo. O que eso ocurra dentro de la iglesia. O que eso ocurra dentro de los cleros, de los sacerdotes, de quien sea, hermanos y hermanas, ¿verdad? Hay personas que buscan una justificación. Pues mira, ¿sabes qué? Lo hizo porque estaba metido en drogas. Si no hubiese estado en drogas, no mataba o no violaba. Otro dice, no, es que estaba alcoholizado. ¿Ve? Realmente no es culpa de él, estaba alcoholizado. Y cuando una persona está alcoholizada, no tiene mente, no piensa bien. Por eso mató a la mamá. O por eso violó al niño, o por eso violó a la niña, ¿no? Algunos pues se ponen como psicólogos o psiquiatras. Dicen, mira, no, el origen de eso está en que eso está mal de la mente, es una enfermedad mental, es un trastorno de personalidad. Realmente la persona tiene un problema psicosexual, un enfermo sexual. Y hermanos, todo eso puede ser válido. Drogas, alcohol, enfermedades psicosexuales, en fin, todo puede ser válido, hermanos y hermanas. Nadie sale no culpable de un crimen, hermanos y hermanas, en un tribunal de la tierra por tratar de presentar su caso como que yo no lo hice, sino que fue Satanás en mí. ¿Tú te crees que ese argumento de defensa va a prevalecer ante un juez o ante un jurado como una causa para exonerarte y declararte inocente o no culpable de un hecho? No. Por eso ese argumento no se puede usar, porque a Satanás no lo puede meter preso, a un espíritu maligno no lo puede meter preso. El acto es un acto humano y viene de la persona. Ahora, ¿qué estoy tratando yo de decir con esto, hermanos y hermanas? Mira lo que yo quiero concluir con esto y con lo que tú has escuchado que yo he dicho hoy, hermanos y hermanas. Uno de los engaños,
una de las mentiras que más fuerte estamos viendo en nuestro siglo y en el tiempo que estamos viviendo de parte del príncipe de las tinieblas, de parte de Satanás, del demonio, del maligno, de parte del príncipe del mal, hermanos y hermanas, es que siempre se explique la causa y el origen y la razón de muchos de esos crímenes que tú y yo no podemos explicar, como que son producidos aparte del poder y del control del demonio. Que se explique de todas las maneras posibles, pero que no se diga que fue Satanás o que fue el demonio. Yo creo que eso es una artimaña de hoy en día. Todo lo pudo haber causado el alcohol, las drogas, los problemas mentales, las enfermedades sexuales, menos el demonio, menos Satanás. Cuidado con esas conclusiones. Yo no estoy diciendo que hay personas enfermas sexuales, las hay. Que el alcohol puede llevarnos a hacer cosas que no queremos hacer, que las drogas nos pueden llevar a hacer cosas que no queremos hacer, que ciertas depresiones son bien fuertes y nos pueden llevar a hacer cosas que no podemos hacer. Sí, hermanos y hermanas, no se trata de que alguien no vaya a la cárcel o que no pague el crimen. Se trata de ver quién está detrás de todo eso. Así que, hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene poder para librarnos de tantas malas intenciones que tiene Satanás, quien realmente no nos quiere hacer daño a nosotros, sino a Dios, pero nos hace daño a nosotros porque somos sus hijos. Vamos a terminar, hermanos y hermanas, con el Salmo 144, que es el que nos propone la iglesia a meditar en el día de hoy. Un salmo que podemos decir que lleva por título: Dios es autor de prodigios, de milagros. Hermanos y hermanas, oremos. De tu poder formidable se hablará y tus grandezas yo las contaré. Nos harán recordar tu gran bondad y se proclamará tu justicia. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para honrar y la gloria de nuestro único Dios. Serás bendecido, te irá bonito. Nos vemos mañana.